El mito que se tiene alrededor del Codex Hijas, el manuscrito medieval más extenso del que se tiene noticia, es aprovechado por el autor para concebir una historia trepidante. La novela sobre este códice, supuestamente escrito por el diablo, resultará más atractiva para los espectadores. La singular recreación de un mundo oscuro está muy bien lograda. El autor transporta magistralmente al espectador desde Bohemia hasta el Vaticano, España y Viena del siglo XVI en busca del poderoso códice. Bohemia, 1572. En un convento medio derruido, Andrzej, un niño de 7 años, se convierte en testigo de un terrible baño de sangre. 10 personas, entre ellas sus propios padres, son brutalmente asesinados por un monje enloquecido. En medio de la agonía, una mujer da a luz a una niña que el prior ordena asesinar para evitar que nadie se entere de lo acontecido en aquel remoto convento. Pero Andrzej logra escapar llevándose consigo uno de los secretos más guardados de la iglesia y que la comunidad de monjes quiere salvaguardar a cualquier precio. Un documento que le costará la vida a 3 papas y supuestamente tiene el poder de anunciar el fin del mundo. El Codex Hijas, la Biblia del diablo, un compendio del mal. 7 monjes negros protegen el gran manuscrito y acaba con la vida de cualquiera que conozca su existencia. La simiente de la tormenta. Andrzej observaba la tormenta que se aproximaba en medio de la abrumadora oscuridad. Una sombra de color índigo que se extendía por encima de la tierra parda, ondulada y marchita e encapotando el cielo, precedida por ráfagas heladas y el olor a nieve, hasta cubrir el amplio valle en cuyas lindes se alzaba el convento derruido y el pueblucho de mala muerte, cuya choza e iglesia parecían haber rodado por la ladera y aterrizado a sus pies, sin interés alguno, salvo por los fantasmas de los que habían muerto hacía siglos. Andrzej se acurrucó contra el muro detrás de la torre en ruinas, tratando de no perder de vista al grupo de mujeres y niños que se apretujaban entre sí ateridos de frío y cuyos contornos se perdían en medio de la granizada que, a principio de noviembre, ya anunciaban el invierno. A sus 7 años, Andrzej ignoraba dónde se encontraba. Incluso si su padre o su madre se lo hubieran dicho, no habría reconocido el nombre del pueblo. Desde siempre, su padre había arrastrado a su pequeña familia de un extremo del país a otro, y Andrzej confundía los nombres de los pueblos y los detalles geográficos. El único dato que llevaba marcado a fuego en el cerebro era el año en el que se encontraba, y solo porque todos cuantos se cruzaban en su camino, y a quienes su padre consideraba dignos de una conversación, procuraban descifrar qué presagiaba ese año. Desde la noticia de las bodas de sangre en Francia había penetrado hasta ese remoto rincón del reino. Los católicos y protestantes se masacran entre ellos, dijo su padre en voz baja, para que solo lo oyeran Andrzej y su madre, pero sin dejar de alzar una sonrisa desafiante al grupo sentado en la posada, que escuchaba con expresión espantada el relato del viajero acerca de la masacre de los protestantes franceses. Era hora, al menos ahora esos supersticiosos bastardos
nos dejarán tranquilos y podemos dedicarnos a nuestra ciencia. ¿La alquimia es una ciencia?, había preguntado Andrés. No solo es una ciencia, hijo mío, contestó su padre. La alquimia es la única ciencia verdadera que existe. La única ciencia verdadera los había conducido allí, a ese convento en ruinas que ni siquiera poseía una pared entera, en la que la mayoría de los edificios eran un poco más que un montón de piedras, de los cuales las maderas podridas surgían como los huesos de un cadáver y cuya iglesia a duras penas se mantenía en pie. Por encima de las desnudas vigas de la nave, el cielo amenazador lanzaba su granizada, cuyo crepitar llegaba hasta el escondite de Andrés. La imagen de su madre se había confundido con las demás mujeres que estaban delante del único edificio intacto. Aunque antes su figura rechoncha se diferenciaba de las mujeres altas y delgadas entre las que se habían mezclado siguiendo las órdenes de su padre. Ahora Andrés ya no distinguía. Había visto cómo se desplazaba de una a otra mujer, gesticulando con las manos y pies, porque las otras hablaban una lengua diferente a la suya, cómo acariciaba la cabeza de los niños y cómo se detenían ante la mujer joven de vientre prominente, encorvada y de aspecto tan exhausto que a duras penas lograba mantenerse en pie. Entonces empezó a caer el granizo y todas se convirtieron en una sombra confusa. Andrés se removió inquieto y de repente sintió miedo, invadido por el presagio de una catástrofe inminente, como si algo imposible de detener hubiera empezado a rodar. Tal vez en ese momento barrunto que eso que se aproximaba también aplastaría a la pequeña familia y la borraría de la faz de la tierra. Súbitamente, por encima del crepitar del granizo, Andrés oyó un sordo bramido que provenía del interior intacto del convento. Era como el rugido de un toro, el gruñido de un lince, el aullido de un lobo. Pero Andrés supo que de inmediato que, aunque no parecía humano, surgía de una garganta. El miedo oprimía la garganta del niño oculto tras los muros del convento. Quiso advertir a su madre con un grito, pero permaneció mudo. Quiso echar a correr en busca de su padre, pero las piernas se negaron a obedecerle. Las oscuras y empapadas figuras que se quedaron inmóviles, agudizando los oídos. El inhumano alarido no cesó, incluso cuando empezaron a resonar los primeros gritos del grupo de mujeres. Andrés apenas vislumbró lo que ocurría. Si hubiera sido mayor, las experiencias que en una época como esa se habían vuelto familiares para todos, le habrían proporcionado las imágenes correctas. Así que fue su fantasía la que le ofreció las imágenes que sus ojos se negaban a contemplar, pero no logró reducir su horror. Las sombras huyeron en todas direcciones, perseguidas por una sombra mayor que blandía algo que golpeó las delgadas figuras que huían. Esta se encogió y cayó al suelo. El ruido los golpeó y la oscuridad confundieron su percepción. Tal vez la figura que rogaba clemencia con los brazos en alto solo fuera un espejismo. Y puede que aquel sonido que llegó hasta Andrés por encima de la cacofonía de alaridos, gritos,
golpes y el sonido de una hoja afilada que se clavaba en las carnes y los huesos hasta atravesarlo solo fuera producto de su imaginación. La sombra extrajo su herramienta asesina y siguió corriendo. Las mujeres, presas del pánico, echaron a correr por el patio del convento, chocando entre sí, arrastrando a sus hijos y cayendo al suelo para no volver a levantarse. Otro golpe de hacha, y luego una pequeña figura voló hacia un lado y se desapareció. Las mujeres cayeron una tras otra, abatidas en su huida, asesinadas de rodillas mientras suplicaban por su vida, clavadas en el suelo y tratando de arrastrarse. En medio del pánico era imposible descubrir dónde se encontraba la madre de Andrzej. Andrzej no se dio cuenta de que se tapaba los oídos con las manos y chillaba su nombre como un poseso desde que presenciara el primer asesinato. Entonces, la inmensa sombra que se desplazaba entre sus víctimas como un lobo gigantesco y oscuro se dibujó ante su vista, convirtiéndose en una figura envuelta en un hábito que blandía una guadaña y cercenaba sin piedad las mies humanas acurrucadas entre sus pies. Volvió a convertirse como al principio, en aquella sombra tenebrosa que había agarrado a una de sus presas de los cabellos. La arrojaba al suelo, alzaba el arma. Quien se abalanzó contra la espalda de la sombra y la golpeó. Esta lanzó una mano hacia atrás y se la quitó de encima. La arrojó al suelo, la pisoteó y le asestó innumerables golpes con su arma. El ruido de los golpes, los huesos quebrados, la carne reventada, los gritos de dolor, las manos que cubrían los oídos de Andrzej resultaban inútiles. El arma se levantó en el aire. Andrzej creyó ver un rastro rojo en medio del fulgor y se abatió sobre la primera presa de que la sombra jamás había soltado, cuyos gritos y pataleos resultaron inútiles. Andrzej comprendió que había abandonado su escondite y se encontraba delante del muro cuando el granizo le azotó el rostro como pinchazos de miles de agujas. Lanzó un grito con su aguda voz de niño, lloró y apretó los puños hasta hacerse sangre. La sombra asesina se dio la vuelta. Era lo único que permanecía en pie en el campo de batalla. Arrancó el arma del cuerpo de su víctima y echó a correr hacia Andrzej. Andrzej no sabía si la sombra seguía rugiendo, porque sus propios gritos apagaron el estruendo. Se quedó inmóvil, como si el hecho de salir de su escondite hubiera acabado definitivamente con sus fuerzas. La sombra se aproximaba a través del granizo, y con cada paso que daba, su tamaño se reducía hasta convertirse de un monstruo amorfo en un ser humano envuelto en un hábito ondulante y de un ser humano en un monje.